¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Iván Lezama. El tema jurídico de hoy es el tema del- de la violencia familiar. Las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia de cualquier tipo, psicoemocional, física, sexual, económica y patrimonial. No obstante ello, los hechos de violencia se dan incluso entre los integrantes de las familias, sean estos cónyuges, concubinos, parejas, parientes, incluso excónyuges o exparejas viviendo o no en el mismo domicilio. El, en México la violencia familiar se presenta en las familias independientemente de su nivel socioeconómico y grado educativo. Se tienen reportes de que las cifras de casos de violencia familiar son muy altos. Sin embargo, muchos de estos casos se mantienen en el anonimato. Los familiares no denuncian. La violencia familiar es un problema social, afecta no solo a quien recibe las agresiones, sino también a quienes las presencian y al resto de los integrantes de la familia. La afectación no solo es de tipo física, sino también de tipo emocional y psicológica. Quien sufre de violencia familiar presenta trastornos psicológicos y psiquiátricos, crisis que incluso pueden llegar al suicidio. La dignidad, integridad o libertad de las víctimas de violencia familiar se ve menoscabada. Pero hay que dejar claro que todas las personas tenemos derecho a ser tratados con dignidad. Es un derecho humano si así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo primero dispone: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, garantiza que todas las personas gozarán de los derechos humanos, y en el artículo cuarto se refiere a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y además este artículo señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El Estado mexicano, consciente de esta problemática, ha trabajado en conjunto con instituciones y asociaciones no gubernamentales, incluso con víctimas de violencia familiar, para crear políticas públicas, programas y legislación con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. Los tipos de violencia familiar en los códigos penales. En principio, los integrantes de la familia tienen el derecho y la obligación de respetarse unos a otros en su integridad y vivir en un combate de armonía, perdón, no es combate en un ambiente de armonía, y sobre todo sí combatir lo que no se debe de hacer en violencia, eso sí. Sin embargo, esto no siempre sucede así y se dan casos de maltrato físico, sexual, psicológico y económico entre los miembros de la familia. La violencia familiar consiste en que una persona lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, sexual, psicológica, sexual, patrimonial o económica sobre su esposo o esposo, concubina, concubina, o novia, madre, padre, abuela, abuelo, nieto, nieta o cualquier persona con quien se tenga o haya tenido en relación afectiva, con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla o denigrarla, independientemente de que produzcan o no lesiones o se configure cualquier otro delito. La violencia familiar puede darse aún y cuando el agresor y la víctima no vivan en el mismo domicilio, e incluso pueda darse fuera del domicilio. Los códigos penales contemplan como tipos de violencia familiar: la violencia psicológica consiste en agresiones verbales o no ejercidas sobre la víctima, como por ejemplo ignorar vejaciones, amenazas, insultos, manipulaciones, chantajes, entre otros. La violencia física se manifiesta en agresiones ejercidas con un miembro del cuerpo agresor o con algún objeto sobre la víctima, como por ejemplo pellizcos, golpes, puntapiés, estirar el cabello, bofetadas, heridas con armas, entre otros. La violencia patrimonial: el agresor realiza conductas consistentes en la destrucción, daño o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, como por ejemplo esconderse el pasaporte, corromper los títulos de estudio, quemar, rayar o dañar el automóvil de la víctima, entre otros. La violencia económica: el agresor priva a la víctima de lo necesario para su supervivencia, por ejemplo no prever alimentos, no pagar los servicios del hogar, rentas, entre otros. La violencia sexual: el agresor utiliza prácticas sexuales no deseadas por la víctima o bien se abstiene de realizar prácticas sexuales con la víctima con el objetivo de dañar, controlar o manipular a la persona.
En México es muy frecuente saber casos en los cuales existe violencia entre parejas o exparejas. Generalmente la agresión la comete el hombre sobre la mujer. También son frecuentes situaciones de violencia de padres e hijos que por muchos van más allá del llamado derecho de corrección. Además son numerosos los casos de violencia de hijos sobre padres y adultos mayores. La violencia familiar en los códigos civiles y leyes para la familia de los estados. Además de la legislación penal, los códigos civiles o leyes para la familia de los estados reconocen el derecho de los integrantes de las familias a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica, sexual y patrimonial. De acuerdo a los conceptos dados por los códigos civiles y leyes sobre violencia familiar, se advierte que la violencia familiar consiste en actos o omisiones abusivos que se llevan a cabo de forma intencional por un miembro de la familia sobre otro miembro, o bien sobre alguna persona con quien se haya tenido alguna relación afectiva, se encuentren viviendo o no en el mismo domicilio. Estas conductas o omisiones abusivas sobre la víctima pueden tener un objetivo, que sería dominarla, someterla, controlarla, golpearla, insultarla, agredirla sexualmente y dejar de proveer alimentos, asistencia o ayuda cuando se aplique. Es importante mencionar que no se justifican como forma de educación, formación o derecho de corrección la violencia hacia niños y niñas y adolescentes. Es así que se establecen normas como por ejemplo que los futuros contrayentes de matrimonio asistan a talleres de orientación prematrimonial en los cuales se les informe sobre la violencia familiar, así como medidas tratándose de casos de matrimonio, divorcio, guardia y custodia, padre potestad, alimentos, entre otros, con la intención de proteger a las personas de actos de violencia familiar o de circunstancias que impiden su desarrollo pleno y en armonía. Actos de atención de casos de violencia familiar. Conforme al marco jurídico mexicano, existen diversas instancias que ofrecen asistencia a personas que son víctimas de violencia familiar. Algunas de estas instituciones son Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuradurías de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes de las entidades federativas, Centro de Atención a la Violencia Familiar CAVI de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Centro de Atención a Víctimas del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Instituto Nacional de las Mujeres, Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de las entidades federativas. Las personas víctimas de violencia familiar pueden acudir a estos centros o instituciones para solicitar asistencia legal, psicológica, médica, alberga, entre otros. Entre otros, las víctimas de violencia familiar o quienes tengan conocimiento de ellos que pudiesen ser constitutivos de este delito deberán presentar querella ante el Ministerio Público o denunciar los hechos ante las corporaciones policiales o administrativas que correspondan, por lo cual este tipo de figuras jurídicas siempre es lo mejor, que no se llegue a la violencia por ningún aspecto ni campo y que sobre todo que no existan las divisiones en la sociedad, menos, perdón, perdón, menos, menos en la división de la sociedad, menos en de las familias, si se quiere formar una sociedad mejor y que demostrarle al gobierno que somos una sociedad unida. Nada más eso sí es todo, no estoy incitando a ninguna violencia para que no se vaya a hacer algo, no, más bien es puedo decir que se demuestre al gobierno que somos un pueblo unido, que buscamos la paz, la tranquilidad y el desarrollo pleno del país y que sobre todo, o sea, lo que tengamos es siempre digo, trabajo, que sí se disminuyan los índices de delincuencia y que sobre todo que nada más reestructuren las dependencias, pero sobre todo que sí sería conveniente que sí regrese ya no como Policía Federal, sino como Policía Nacional Mexicana. Yo opino que sí sería conveniente y que tampoco quiten la Guardia Nacional, sino que crean otra institución más de seguridad pública para que entonces sí se solidifique la plena seguridad de México. Sí aplaudo como ciudadano, sí aplaudo a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo sí hace falta, o sea, de que sí exista una Policía Nacional
no de los estados, sino que se unifique, que existe una Policía Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, así con todo ese tipo de instituciones, pero reestructuradas, no nomás porque es que pasó un problema y ya no le gustó un servidor público porque cree que es esto, no, es reestructuración. Si creo yo que se escuchan en los países más poderosos, no, nunca se ha escuchado que quiten dependencias, sino que realmente las reestructuran, las cambian, su trabajo interno, las actualizan, sus elementos tienen mejor capacitación y sobre todo tanto los elementos táctico operativos como también la forma de pensar de sus áreas administrativas. Ambas son cambios internos, reestructura interna, más no quitar gente, correr gente, que a la mera por eso no acaba problemas económicos en el país y por eso no acaba también la inseguridad en el país. Pues que se vuelva que se abran oportunidades de trabajo en el país, tanto en el gobierno como en el sector privado, que se abunden, que se traigan inversiones de cualquier parte del mundo. Yo, eso en mi opinión es mi deseo. Y que sobre todo no porque sean estadounidenses, no porque sean canadienses, sino que se aperture México para todas las inversiones a nivel mundial y que nada más, o sea, que pedirles que nada más respeten la normativa y legislación nacionales y eso es todo, pero de ahí en fuera de que sí es conveniente que cualquiera que quiera invertir en este país, sea nacional o extranjero, que lo pueda hacer y para que un México esté mejor. Ese es mi mejor deseo, es un sencillo deseo, no tiene, conlleva nada malo, que ojalá que lo entiendan tanto autoridades como nosotros como ciudadanos queremos un país mejor y que sobre todo, o sea, de que no se vaya a hacer, o sea, de que no es conveniente por la cuestión biológica y liderazgo, no es conveniente que nunca se extienda demasiado tiempo el mandato de ningún puesto. Yo lo deduzco así porque a la larga no es lo mismo pensar como por ejemplo a los treinta y tantos años a pensar cuando ya tengan 60 70 80 años, ya las mismas capacidades físicas y biológicas ya no es lo mismo, las capacidades mentales tampoco, y a lo mejor ya no va a ser lo mismo, por eso es mejor de que no se que se esté mucho tiempo en el poder, más bien que más bien no han dado caso, que más bien que si quieren participar, seguir participando en el poder, pues que el que vaya más bien con relación al mejoramiento, no tanto bienestar, sino mejoramiento, yo diría yo, en el país. Y que más bien, no sé, de que que sí se puede hacer eso, o sea, de que sí se mejore el país verdaderamente puede mejorar este país y que aunque se escuchen las noticias, yo no estoy diciendo las noticias que yo, porque dice los videos, porque cree también lo que dicen los funcionarios públicos o ya sean de cualquier nivel, hay que creerlo, o sea, está bien, sí hay que creer lo que dicen, sí hay que hacerlo, pero sobre todo lo que yo pienso que luego también se escucha mucho de que roban, pues ya lo sabemos, todos los ciudadanos sabemos que todos los funcionarios públicos de alto nivel, todos, absolutamente todos, tanto estatales como federales, roban, lo sabemos por deducción, por lo que ha pasado en las noticias y por lo que sea, pero lo que sí pienso es que sí debemos de hacer eso, yo al menos con plenas palabras sinceras y nobles y sencillas, sin alterar a nadie, con todo el respeto, nada más es mi humilde opinión, que aunque no se les pruebe nada y aunque sigan robando, porque todos sean este sexenio, sean otro, o lo que sea, pero todos los funcionarios siempre van a estar haciendo eso, desde el menor nivel hasta el más alto nivel, este, ojalá más bien que no saquen el dinero, lo que se hagan, no beneficien al extranjero, sino yo le llamo una palabra que yo traté de convertir en célebre, el reciclamiento de la economía, reciclar, o sea, entender que lo que tomen de dinero, que aquí mismo lo inviertan y aquí se sigue aumentando el crecimiento de las inversiones, o también hasta este tipo de modos, en medios, perdón, donde de donde se llegue pues sí, aunque robaran, pero que aquí vuelvan a reinvertir el dinero, que hoy ellos sigan ganando mucho tiempo y así también den trabajo aquí
y a mí no me importa decir que en el gobierno, que una empresa, que digan, ¿qué crees? Estás trabajando en una empresa donde es dueño Carlos Salinas, Cedillo, López Obrador, lo que sea. Sí, pero está aquí adentro del país, eso es lo conveniente. Lo que hagan con el país, pero benefícienlo, o sea, si no saquen el dinero, no saquen las grandes cantidades de dinero del país, con que no fuera así, pero algún día este país ni para las siguientes generaciones de gobernantes va a haber dinero. Lo que quieren hacer es reventar y reventar, y que solo el pueblo, solo, yo no hago nada de eso. Yo quiero un país tranquilo, sino que solo el pueblo. Van a seguir habiendo pleitos, y a la mera, tal vez hasta aunque por causas biológicas fallezca hasta el presidente, pero todos el que venga, y aunque no fallezca el presidente, y otros funcionarios, pero de todos modos, van a venir otros, y el día que ya no haya nada en el país, ¿qué van a gobernar? ¿Qué van a cobrar? O sea, más bien por eso mi mejor deseo es que, bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero lo que sí pido es que sí reciclen los recursos, o sea, recursos que con que digan, es que fulano de tal, es que robó, y ya nada más por eso va a alterar a la gente. No, pues ¿por qué no les decimos, a ver, así? Ok, total, ya robaron, yo no tengo el poder para juzgarles ni quitarles, pero lo que sí pido, ojalá, es que ese dinero que robaron vuelvan a invertir aquí en México, o hagan construcciones de edificios, hagan empresas, y que sigan todavía ganando hasta mucho más dinero ustedes o quienes sean los que hayan hecho ese tipo de actos ilícitos, pero sobre todo que beneficien a las personas con más trabajo, que haya más trabajo, más ganar con una facilidad, y que contraten, si se contraten a las personas, pero si se abarrota más la oferta de trabajo, todas las empresas ya no van a poner tantos requisitos, todo el mundo va a querer estar aceptando a las personas más fácil, tanto en el sector privado como en el público. Hay puntos que se pueden hacer, sí se puede mejorar el país, pero cuando de alguna manera se quiera. No tanto que ya sé que la moralidad es número uno, yo voy a la moralidad, y sí quiero que mejore también. Me gusta la honestidad y la sencillez realmente, pero realmente este país, como lo hagan, pero que mejore, que mejore, que mejore, que mejore, y que no haya peligros, sino que realmente, si de todos modos sí va a haber siguiendo mafias o no, pero al menos que no se sienta peligro, porque al salir a la calle y luego sentir peligros, que si vigilan, no vigilan, que ven, y que luego la noche, en la madrugada, hay gente que no me está parada ahí vigilando a ver qué hacen o no, eso no se debe de hacer. Por eso ya hay que mejorar la economía de alguna manera, y está en las manos tanto del sector gobierno como del sector privado, de los grandes capitales o el gran poder, que si quieren, ustedes mismos tienen la clave para que calmar a la población. ¿En qué aspecto? Que haya mucha comida, así yo digo, comida, vestido, donde vivir, y donde caminar a gusto y tranquilos, y listo. Tienen la clave para hacerlo. Es esto, bueno, platico por pasión, por apasionamiento, porque yo no quiero, o sea, y ni exijo, nada más estoy opinando, pero yo nada más pido que haya mejor México, y aunque siga habiendo cuestiones de actos ilícitos, pero que no afecten tanto a la nación, sino que más bien que haya más, más alegres y más libertades. O sea, no sé cómo explicarlo, pero ojalá se entienda mi idea, que ojalá este, haya un mejoramiento de México. Bueno, por mi parte es todo, gracias. Dios bendiga a México, Dios nos proteja como ciudadanos. Yo amo México, que también quisiera visitar otro país, ya pronto lo haré, pero sobre todo amo México. Amo 100% a México, y sí quiero que haya facilidades en todo, y no que boletines de las personas, que porque no, ya no pasa, que porque sí pasa. Quiten los impedimentos a las personas, al contrario, que se vuelva a reaperturar los trabajos para quien sea. Buenos trabajos. Sí hay y sí se puede cuando se quieren que todo el mundo coma, y realmente como digo yo, con la panza llena, el corazón contento, absolutamente. Ninguna población de ningún sector va a querer hacer cosas que no, ni delinquir, cuando estén todos contentos, bien llenos de comida. Bueno, palabras coloquiales, pero es mi deseo. Este,
mando saludos a personas especiales, a una mujer especial y hasta sobre todo que que ese sí es mi pensamiento directo hasta el mismo presidente. Nada más, o sea, mejor el país, eso sí puedo decir. Ni lo ataco ni nada porque yo respeto, no voy a provocar que me bloqueen ni que me hagan nada malo cuando yo nada más soy un ciudadano. Me voy a poner al, al tú por tú en contra del gobierno, no es el contrario, nada más los invito al presidente, invito al gobierno a que vean por el bienestar del país, amen a su país, amen a México de alguna manera, que solucionen las cosas, que no existen los que nada más estén adueñarse el poder y estén eternamente en el poder. Este, amen a México y que vengan otros gobernantes, otros y que los que ya estén, los que hayan pasado, nada más ven que y vigilen que las cosas se mejoren cada vez más, sean asesores o vigilantes también de los próximos gobiernos. Es eso lo que se debe de hacer, pienso yo. Y que sí le mando un saludo a todos los funcionarios del país, al más alto, al menor, con todo el corazón, con todos los sentimientos, con respeto, pero sí quiero un mejor México. Les mando un abrazo y que todo salga mejor y que tanto yo como ciudadano, que mi propia vida mejore también. Y eso es lo que quiero hacer. Y espero que también haya libertades para hacer muchas cosas. Y hasta quiero también entrar al gobierno y que espero que se aperture. Ya pronto voy a volver a buscar buscar y estar buscando en el gobierno para trabajar en el gobierno. Bueno, que Dios bendiga a México. Hasta luego.